nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta del bautismo del Señor, con el que termina este tiempo de Navidad. Le pedimos a nuestro Señor, al Sagrado Corazón, que nos ayude a descubrir nuestro bautismo, nuestra filiación divina, y le pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano,
te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, ha nacido el Salvador.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Todos nosotros estamos bautizados. Y eso quiere decir que estamos transformados. Es decir, Dios, por el bautismo, nos ha transformado por dentro. A eso se llama la justificación, ¿eh? Es decir, que no solamente nos ha perdonado, sino que nos ha hecho justificados, es decir, nos ha hecho buenos, nos ha hecho santos. Seguimos estando inclinados al mal, pero somos ya criaturas, hijos de Dios agradables. Eso es lo que hace el bautismo, y por eso que tenemos que estar siempre agradecidos al bautismo, porque es el sacramento que nos hace agradables a Dios y que, por supuesto, la puerta de todos los demás. Los 3 regalos del bautismo, el primero es el perdón de los pecados. Si uno se bautiza siendo un niño, como un bebé, como normalmente se suele hacer en nuestros tiempos, pues se le perdona el pecado original con el que todos nacemos. Y además de perdonarse el pecado original, el Señor nos da su ayuda para que nunca nos esclavice el pecado. Tenemos tendencia, tenemos inclinación, nos tira, pero con su gracia siempre podemos salir de esa esclavitud. Ese es el primer regalo. El segundo regalo, que es muy importante, que hace el bautismo, es hacernos hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir, en definitiva, la justificación. Es decir, no solamente se nos quitan los pecados, sino que hay una transformación que nos hace agradables a Dios. Y claro, agradables a Dios y de su familia, de la familia de Dios, de la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdad que solo hay un Hijo de Dios por naturaleza, que es Jesucristo, pero nosotros somos hijos de verdad. Es decir, somos adoptivos, pero somos, por el bautismo, hijos en el Hijo. Y eso nos ayuda mucho, porque como hijos, nuestra relación con Dios no es con una fuerza, no es con un ideal, no es con alguien al que le tenemos que tener temor, sino que es la relación que tiene un hijo con un padre. Nuestro Señor en el Evangelio lo recuerda muchas veces esta muletilla, y cuando le dicen cómo hay que rezar, pues recuerda la oración más importante y más bonita, y la muletilla es Padre nuestro. Es decir, que es verdad que Dios nos supera en todos los terrenos, no lo podemos abarcar con nuestra inteligencia, pero hay una muletilla que nos ayuda a dirigirnos a Él y a tratarle, que es la de Padre. Normalmente, ahí es verdad que hay alguna excepción, todos tenemos una buena experiencia de nuestros padres, y por lo tanto, para dirigirnos a Dios ya tenemos casi el camino aprendido. Y el último regalo del bautismo es hacernos miembros de la Iglesia. Cosa muy importante. Cuando estamos bautizados, pertenecemos, hay gente que tiene mucho interés en pertenecer, por ejemplo, a un club
de tipo social o de fútbol, o a una sociedad de tipo gastronómica. Todo eso tiene su importancia, pero pertenecer a la Iglesia es mucho más, porque es pertenecer, por supuesto, a la familia de Dios y además conseguir que nuestra alimentación sea siempre la correcta, es decir, la alimentación de nuestra fe es precisamente en la Iglesia. Ya he comentado algunas veces, recordando una imagen del Papa Francisco, que la Iglesia es como un gran hospital. Si vamos al hospital, vamos a Cabueñes, nos encontraremos de todo: alcohólicos, asesinos. Nos encontraremos con gente muy perdida, muy despistada, porque es que en el hospital hay de todo. Y en la Iglesia también hay de todo, porque precisamente Dios es para todos los públicos y Dios quiere salvar a todos. Nosotros a veces tenemos una medida que es muy humana, que es muy incompleta y que, claro, no puede llegar ni puede entender la grandeza del amor de Dios y de la misericordia. Y por eso algunas veces nos escandalizamos. En la Iglesia las cosas que están mal no las podemos aplaudir, porque están mal, y hay que reconocerlas, hay que mejorarlas, hay que cambiarlas. Pero la Iglesia es como un hospital, es para todos, y tampoco podemos escandalizarnos de los fallos. Pero lo más grande de la Iglesia y lo que tenemos que descubrir es precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera de nosotros que viera en un charco o en un barrizal una joya, no le importaría mancharse los zapatos por recoger la joya, por hacerse con la joya. Pues lo mismo pasa en la Iglesia. No nos tiene que importar a veces los fallos, las caídas, los inoportunos, en fin, las cosas tristes, porque es que tenemos una joya, y esa joya es Jesucristo. Y precisamente el bautismo es el que nos hace descubrir dónde estamos nosotros, en definitiva, el recorrido que tenemos que hacer y, por supuesto, descubrir lo importante que es nuestro Señor Jesucristo. Pues estos son los 3 regalos. Se nos perdonan los pecados, Dios nos hace hijos suyos y además de hacernos hijos suyos, pertenecemos a la Iglesia, donde encontraremos el camino correcto, encontraremos el modo correcto y adecuado para acercarnos a Dios, para ser mejores y, por supuesto, para conseguir la vida eterna. Y una consideración: ¿qué pasó desde la adoración de los magos hasta el bautismo de Jesús? Porque el Evangelio nos cuenta de la vida oculta del Señor solo un detalle, y es que a los 12 años lo encontraron en el templo. Sus padres, de alguna más o menos, nos cuenta el Evangelio que se perdió, se quedó en el templo dialogando con los doctores y poniendo en claro algunas cosas. Y a partir de los 12 años hasta los 30 no sabemos nada. Hoy comienza, es decir, en este día del bautismo, termina el tiempo de Navidad, comienza el tiempo ordinario y claro, casi se podría decir así, que durante 30 años no sabemos nada. El Evangelio prácticamente no nos cuenta nada de la biografía de nuestro Señor. Y luego, pues, también es verdad que en la liturgia nunca nos hemos parado a la vida ordinaria, es decir, a estos años ocultos donde el Señor, pues, vivió lo que nosotros vivimos, nuestra vida ordinaria. Normalmente una vida de trabajo, una vida de familia, una vida de relación con los demás. Eso es así, a grandes rasgos, la vida ordinaria. Y eso fue lo que nuestro Señor, de niño, de chaval, de joven,
y hasta que empezó su misión vivió en Nazaret. Y eso es lo que cada uno de nosotros también tenemos que descubrir y tenemos que considerar, porque lo más importante es caer en la cuenta de que ahí, en esa vida ordinaria, tenemos que encontrarnos con Dios. Hay una frase gráfica de Santa Teresa de Jesús y que todos conocemos y que a veces nos ayuda a entender la vida ordinaria. Entre los pucheros también está Dios. En la vida ordinaria también está Dios. Pues en este día del bautismo de nuestro Señor, en el día que recordamos nuestro bautismo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos haga descubrir nuestra filiación divina y que luego, pues, como los santos y como nuestro Señor, lo encontremos entre los pucheros. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Nació bajo el poder, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Para que en nuestras parroquias se cuide cada vez más la iniciación cristiana en todas sus dimensiones, de modo que de verdad conduzca a una vivencia de la fe en la comunidad de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres cristianos, al presentar a sus hijos para el bautismo, sean conscientes de su responsabilidad de educarlos en la fe de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se sienten oprimidos y habitan en las tinieblas, abran las puertas a Cristo, luz de las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para librarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Estrella azul que tiembla
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo, tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con todos los ángeles del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Dios del bendito el que Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos nuestros familiares, amigos y bienhechores que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recuerda a tu hijo Aurelio Fernández, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Covadonga, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo
Señor, alimentados con estos dones sagrados de la Eucaristía, imploramos de tu bondad, que escuchando fielmente a tu unigénito, de verdad nos llamemos y seamos hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sagrado Corazón de Jesús. Pues ahora voy a bajar y entonces voy a adorar, voy a acercaros al niño para que le adoréis. Como todavía no le podemos besar, pues con una inclinación es suficiente para adorarle. Venís a adorar los que queráis, los que os apetezca. Podéis ir en paz.